Todo es hermoso en el pueblo. Aire fresco, bosque y un río a tiro de piedra de la casa. ¿Qué sonidos son familiares en la vida del pueblo? El canto de un gallo, el mugido de una vaca, el rugido del motor de un tractor, las conversaciones de los ancianos en un banco. Todos los que han estado en el pueblo pueden recordar sus asociaciones con este atmosférico lugar. Pero ese día, la rutina habitual se vio interrumpida por la señal de una ambulancia. La única que gritó más fuerte que ella fue Ellie, que la había llamado ella misma. «Steve, ven conmigo. Tengo miedo», pidió la mujer de Ellie. «¿Dónde voy a meter mi casa?», contestó el marido, agitando las manos. «No tendré tiempo de cerrar todas las cerraduras antes de que entren las reses. Vayan sin mí. Vendré en cuanto esté libre. ¿Qué hay que conducir?». Ellie estaba resentida conmigo. 3 vacas, 2 cabras. Tu mujer está teniendo un aborto. ¿Sigues pensando en tu negocio poco rentable? Los médicos ya le decían a Ellie que no había tiempo para discutir con su marido. Es cuestión de minutos. Está sangrando mucho. Mientras Steve dudaba en contestar. Las puertas del coche ya se habían cerrado de golpe y se llevaban a Ellie a la ciudad. Steve ya se estaba imaginando lo mal que le pegaría a su mujer cuando llegara a casa. Pero realmente no podía poner su negocio en espera. De hecho, pensaba que su mujer no tenía nada grave. Simplemente gritaba demasiado y se ponía nerviosa. Por eso, el embarazo fue difícil. Durante todo el camino, la mujer se lamentaba y lloraba. ¿Cómo podía ser? Su marido la abandonó en un momento tan difícil. La granja de Steve ya era la principal causa de peleas, escándalos en esta familia. Incluso el embarazo de Ellie fue duro porque estaba constantemente de los nervios. Justo el día anterior, le había pedido a Steve que vendiera la granja poco rentable y se fuera a la ciudad. Tenía un título en soldadura. En la ciudad, escaseaban esos especialistas. Vivirían bien, pero el hombre no quería desprenderse de su granja. Estaba enganchado a la vida en el campo. ¿Cuántas veces le había dicho Ellie que en el pueblo no había un hospital en condiciones, que solo había una escuela en el pueblo vecino y que nunca habían oído hablar de las guarderías? Estarían mucho más cómodos en la ciudad. Pero el hombre era implacable. No iba a cambiar su vida de aldea por una vida en una selva de piedra. Ellie salió del estudio. No llevaba la cara puesta. Sacó su teléfono y llamó a Steve. «No vamos a tener a Mike», dijo con tristeza. «No lo conseguimos». Steve suspiró fuerte y audiblemente, pero no contestó. Ellie oyó que su marido moqueaba, así que no quiso hablar. No fuera que se diera cuenta de que estaba llorando. «¿Vendrás a buscarme?», preguntó ella. «Mañana me dan el alta». «Ellie, aún no puedo decírtelo. Tengo mucho que hacer. Vienen a visitarme unas personas de la ciudad. Tienen una propuesta para mí», contestó Steve. Se dio cuenta de la reacción que iba a provocar. Ellie se contuvo al principio. No quería montar una escena en medio del hospital, pero temblaba de rabia. Además del dolor que había experimentado, también se sentía abandonada, no deseada. ¿Cómo era posible que Steve no se diera cuenta de que su apoyo era vital para ella ahora? Pero Ellie no podía hablar directa y amablemente. No sabía cómo preguntar. Solo hablaba en el lenguaje de la agresión y la exigencia, temerosa de mostrarse débil e indefensa. Por eso, esta vez montó otro escándalo, en lugar de una conversación tranquila. «¿Sugiere que coja el autobús?», preguntó discretamente, aunque empezaba a hervir. Con cada palabra, aumentaba la tensión en su voz. «Después de lo que me había pasado, me quedaría atrapada en un minibús mal ventilado. Ellie, quizá esta sea mi oportunidad». Su marido le contestó, y había una especie de súplica en su voz. Contaba con la comprensión de su mujer. «¿Y si sale bien?»,
¿Cómo viviremos? ¿Qué podría ofrecerte la ciudad? Eli empezó a agitarse aún más. ¿Quién necesita tu negocio? Ya he perdido un hijo por tu culpa y sigues poniéndome nerviosa. No digas eso. ¿No crees en mí? Por eso no puedo hacer nada por mí misma. Steve le contestó un poco resentido. Ali colgó el teléfono. Se dio cuenta de que aquella conversación era inútil. Solo la pondría más nerviosa, pero no conseguiría nada de su marido. Lo que más rabia le daba era que Steve no se diera cuenta de que su granja nunca sería un éxito. ¿Quién necesita leche y huevos en el campo? Todos tienen de sobra de esas cosas, y su volumen de negocio para la ciudad es pequeño. Los empresarios no cooperarán con él. La mujer esperaba que Steve entrara en razón y se diera cuenta de que no podía coger el autobús. Creía que su cónyuge la elegiría a ella antes que a su negocio. A la mañana siguiente, llamó a Steve inmediatamente. Solo tenía que abrir los ojos. ¿Cuánto esperaba que el hombre se hubiera dado cuenta de su error? No puedo ir, Eli, le contestó Steve con culpabilidad. El coche no arranca. ¿Por qué me mientes? La mujer estaba enfadada. Ayer arrancó. Hoy no. Dime que no te importó. No, estuve pensando en ti toda la noche. Por supuesto que tenía que encontrarme contigo. Pero la tecnología me falló. Arrepentido y honesto, Steve confesó. No estaba mintiendo. Su coche no arrancó. Pero el hombre no estaba muy disgustado por ello. Temía perderse las reuniones con los empresarios de la ciudad que iban a llegar ese día. Solo que no le habían dado la hora. Eli colgó el teléfono para no malgastar energía en palabrería y palabrotas. Le parecía que su marido ni siquiera se había dado cuenta de lo que le había ocurrido. Era como si no estuviera triste por la muerte del bebé. No se daba cuenta de la pena que le causaba. Si Steve decía que no podía venir, no tenía sentido esperar por él. La mujer se cubrió la cabeza con una manta y lloró amargamente para que sus compañeros de habitación no vieran sus lágrimas. Pero todos ya lo habían adivinado todo. ¿Por qué necesitas un marido así?, dijo una de las chicas que yacían con Eli. Si hubieras dado a luz, él también te habría mandado en el autobús con el bebé. Vosotras no decís nada, respondió Eli desde debajo de la manta. Estoy agotada. ¿Dónde voy a dejarlo? Si me voy, será una desgracia para todo el pueblo. Quédate en el pueblo y que se quede allí con sus vacas, recomendó el primer vecino. Eli no contestó nada. Había pensado muchas veces en el divorcio, pero no tenía a dónde ir. Era cierto que el divorcio no era muy común en el pueblo. Todo el mundo estaba acostumbrado a vivir con lo que Dios mandaba. La mitad de las personas que conocía Eli estaban casadas con vagabundos que bebían o con hombres que se iban a trabajar durante meses. Todos estaban acostumbrados a arreglárselas con lo que tenían. Se aseguró de que al menos Steve no bebía y no hacía nada. Puede que la granja no fuera rentable, pero al menos su marido tenía un trabajo que hacer. Y estaba que ardía. Eli incluso le apoyó al principio. Pero luego se quedó sin energía. Si Steve la hubiera escuchado y hubiera vendido todo antes de mudarse a la ciudad, tendrían una buena vida. Pero, ¿a dónde iría ella sin él? Eli decidió no ir directamente a la estación. No estaba mucho en la ciudad. Solo venía a hacer recados al hospital o a comprar electrodomésticos. Solo quería pasear por el centro, ver cómo vivía la gente. Por supuesto, no iba vestida de forma muy presentable, pero quién sabe quién era. Su estado moral era tan depresivo que no importaba su aspecto. Eli paró un taxi y pidió que la llevaran a la calle principal, donde pasaba el tiempo toda la gente del pueblo. Los ojos de la mujer se abrieron de par en par ante la variedad de tiendas y restaurantes. No estaba acostumbrada a tanta gente. Todo el mundo
iba de un lado para otro o paseaba tranquilamente. La gente iba muy bien vestida, chicas peinadas y maquilladas. Ellie parecía un cuervo blanco entre la multitud, pero no se avergonzaba. Nadie le prestaba atención. La mujer imaginó que ella también, con algún vestido o traje elegante, paseaba por esas calles, iba a un café y luego a una boutique a por un bolso nuevo. Lo único que no le gustaba era el ruido. De todas partes llegaban fragmentos de conversaciones ajenas, bocinas de coches o música de cafés y tiendas. Le parecía insólito, pero podía acostumbrarse. De repente, Ellie vio un vestido precioso en un escaparate. No pudo evitar pararse a mirarlo. Solo había visto trajes así en las películas, en algunas mujeres ricas. ¿Te gusta?, le preguntó de repente un hombre. Ellie dio un respingo del susto y la sorpresa. Miró al desconocido que le había hablado y al principio no creyó que pudiera estar dirigiéndose a ella. Ellie se volvió para ver si había alguna belleza detrás de ella a la que el hombre pudiera haberse dirigido. Cuando estuvo segura de que estaba sola fuera de la tienda, decidió contestar. Solo puedo soñar con algo así. No estoy hecha para este tipo de atuendo, dijo, avergonzada. Ellie mentía. Era una mujer prominente, bastante guapa. Si no fuera por sus pobres ropas, sería irreconocible como aldeana. No digas que estás preciosa, le respondió el hombre. Mira todas esas bellezas que te rodean. ¿Qué queda de su belleza si les quitas el maquillaje y la ropa de marca? Solo vacío. Y tú eres hermosa sin todo ese glamour. Ellie se sonrojó. Nunca había recibido unos cumplidos tan bonitos y agradables. El hombre se presentó como Max y le tendió la mano. Ella también dijo su nombre y quiso estrecharle la mano. Pero el recién conocido le cogió la mano y se la besó. Ellie se sonrojó aún más. En el pueblo la habrían llamado tramposa por esta acción. Menos mal que ninguno de los vecinos podía verla y nunca se enteraría. ¿Quieres que te compre este vestido y verás que no estás lejos de las bellezas locales?, se ofreció Max. ¿De verdad? Me quedé un poco asombrada, incluso un poco asustada de Ellie. No tengo dónde ponerme esto. Probablemente valga tanto como mi casa en el campo. Es solo una pequeña cosa para mí. Solo quiero animarte. Pareces deprimida, dijo Max. Ellie bajó los ojos y confirmó que estaba triste. Max le propuso ir a un restaurante. Quería averiguar qué podía haber entristecido a aquella hermosa mujer. Si era necesario, estaba dispuesto a ayudar. Esta vez, por alguna razón, Ellie decidió aceptar. No se dio cuenta de cómo había respondido. Se dirigía al restaurante más cercano con su nueva conocida. Cuando entraron, Ellie se dio cuenta de lo inapropiada que parecía en aquel lugar. Si en la calle nadie le prestaba atención, ahora los ojos de todo el personal y los visitantes estaban fijos solo en ella. La mujer incluso se sonrojó y quiso marcharse. Iremos a la mesa VIP, donde nadie podrá avergonzarte, dijo Max al notar el cambio de humor de Ellie. No le hagas caso a esta gente. Son estúpidos, no están acostumbrados a ver gente normal. Ellie le contó a Max cómo había llegado a la ciudad y lo que más le gustaba de ella. El hombre se lo había preguntado. A la mujer le impresionó que Max se interesara por ella, por su vida. También le preguntaba constantemente si le gustaba tal o cual plato. Steve normalmente solo hablaba de sí mismo y de sus negocios, por lo que era inusual y agradable recibir atención. Mientras los nuevos conocidos hablaban, un asistente se acercó a Max y le entregó un paquete. Ellie reconoció inmediatamente lo que había escrito en él. Llevaba el nombre de la tienda donde le había gustado el vestido. Se atrevió a suponer que Max había pedido a su subordinado que le comprara el vestido, pero la idea le pareció demasiado atrevida. Ellie
se apresuró a apartarlo de su vista. ¿Cuál fue su sorpresa cuando el hombre le entregó un paquete y le dijo que era un regalo para ella? «No puedo aceptar un regalo tan caro», replicó Ellie, que en realidad estaba deseando recibirlo. «Pero tenía miedo de deber algo después. Solo quiero animarme». «No significa nada», replicó Max, y puso la bolsa junto a Ellie. Ahora la mujer se encogió hacia atrás. No sabía cómo comportarse. Miró el reloj y dijo que tenía que ir a la estación. Había un autobús que salía dentro de 1 hora. «Deja que te lleve a casa», sugirió Max. «Sería mucho más cómodo que un autobús mal ventilado». «Gracias por la oferta, pero la rechazo», respondió Ellie. «No sé cómo voy a explicarle a mi marido que he vuelto con un hombre y con un regalo tan caro. No querrá llamar tanto la atención, y seguro que su coche llamará la atención en nuestro pueblo». Ellie no solo temía que los rumores de su infidelidad se extendieran entre los vecinos, solo tenía miedo de subir a un coche con un extraño, y además tan insistente. Algo en el hombre rico la asustaba. Max se ofreció entonces a llevarla al menos hasta la estación de tren. Pero Ellie volvió a negarse. El hombre adivinó por la mirada de ella que se había excedido con las muestras de atención, y la mujer ahora desconfiaba de él. Era comprensible, así que Max dijo que llamaría a un taxi. «¿Te sentirás segura?», le preguntó a Ellie. «Sí, será suficiente», respondió ella amablemente. Durante todo el trayecto, Ellie pensó en formas de explicarse a sí misma cómo había conseguido un vestido tan caro. Incluso arrancó la etiqueta para que él no supiera cuánto costaba. La mujer se reprendió a sí misma por aceptar aquel regalo. Ni siquiera tendría dónde ponerse esta belleza. Por otro lado, se convenció a sí misma de que se merecía un vestido así. Y Steve haría bien en saber que su mujer seguía interesando al sexo opuesto, especialmente un hombre como Max. En cierto modo, incluso quería poner celoso a su marido. Lo tenía completamente relajado. Cuando el autobús llegó a la parada, Ellie vio a su marido de inmediato. ¿Tenía el sentido común de al menos reunirse con ella aquí? «Has tardado mucho», dijo Steve mientras la ayudaba a bajar del autobús. «Hacía mucho tiempo que no me daban el alta». El hombre se fijó en la bolsa que Ellie llevaba en las manos, pero aún no preguntó nada. Ellie se dio cuenta, levantó la nariz con altivez y se echó el pelo hacia atrás. Seguía resentida con Steve por no haberla recogido en la ciudad. Decidió dar un paseo. Con un poco de patetismo, contestó: «Estoy deseando que me lleves a la ciudad. Seguramente necesitas un poco de paz y estás dando un paseo», contestó su marido, sin ningún enfado. Al contrario, en su voz se percibía cariño. «Veo que tienes ropa nueva. No seas tonta. Nunca podremos permitirnos un vestido así», le respondió Ellie con el mismo patetismo fingido. «Es un vestido de diseño muy caro. Lo gané en una rifa». A Steve le sorprendió que su mujer, después del aborto, tuviera tiempo para participar en concursos. Es increíble de dónde sacaba esa mujer su energía. Después de un acontecimiento moral tan difícil, aún tenía energía para pasear, y para los escándalos, y para el entretenimiento. Steve se dio cuenta de que era mucho más débil moralmente que su cónyuge. Ellie mintió diciendo que había ido a comer a la cafetería y se había convertido en la 1000ª clienta. Para eso le habían dado el vestido. Steve no cuestionó la lógica de semejante regalo de la cafetería. Creyó a su mujer, que ella no podía haberlo comprado si era tan caro. Que otra persona pudiera haberle hecho semejante regalo, Steve ni siquiera lo pensó. Era más fácil creer que el dueño del café había adivinado accidentalmente la talla. Mientras Ellie descansaba después del camino, se dio cuenta de que su cónyuge tenía algo que decirle. Steve
siempre empezaba a comportarse de forma muy extraña si se daba cuenta de que tenía que iniciar una conversación cuyo tema sería desagradable para Ellie. Empezaba a hacer cosas que no solía hacer. Se ofrecía a fregar los platos, daba vueltas por la habitación, salía al patio en busca de algo que hacer. Por cierto, siempre hay algo que hacer en el pueblo. Pero si Steve estaba tan nervioso, no encontraba nada que hacer. Cuéntame otra vez lo que ha pasado. No pude aguantar más, y puse el vaso de té sin batir sobre la mesa. Estoy teniendo un pequeño problema en la granja, empezó a decir Steve inseguro. Ellie observó que no era de extrañar, ya que su marido siempre tenía problemas. Le pidió que fuera al grano porque su paciencia se estaba agotando. Necesito dinero. Debería comprar un cerdo o un ternero. Steve se paseaba de un lado a otro, aún más que antes. He pensado que deberíamos vender tu vestido, ya que es tan caro que, de todos modos, no tienes dónde ponértelo en el pueblo. Y cuando me vaya bien, me compraré uno igual, o incluso mejor. Si Ellie no hubiera estado sentada en la silla, se habría caído de pie. Estaba acostumbrada a todo tipo de ofertas de su marido, pero esto era demasiado. Tal vez debería vender su granja y mudarse a la ciudad. Así tendría una excusa para ponerme un vestido, empezó a decir Ellie. Y con cada nueva palabra, su tono se volvía más y más irritado. Hasta que no te pongas en pie y ganes dinero para un vestido, no lo necesitaré, a menos que me entierres con él. Ellie golpeó la mesa con las palmas de las manos, se levantó y salió de casa. Quería ir a algún lugar lejos de la casa para no seguir discutiendo con su marido. Ellie caminó hasta el río. La visión del agua la calmaba, pero no esta vez. La oscura suavidad de la superficie del río, el sol, que ya se acercaba al horizonte, le provocaron nostalgia. ¿Por qué demonios he dado este paseo? Habló Ellie, pero en voz muy baja. ¿Por qué conocí a Max? Solo estaba viviendo mi vida. Creía que todos los hombres eran como Steve. Resulta que no lo son. Hay hombres que saben regalar, escuchar y compadecerse. No puedo seguir viviendo como antes. No puedo. Ellie lloraba amargamente. Le ofendía que alguien en esta vida tuviera la suerte de casarse, vivir en la ciudad e ir a restaurantes. Su realidad era una aldea rural y un marido perdedor. Se recordaba a sí misma cuando era pequeña y soñaba con tener una familia. Desde pequeña, Ellie se había imaginado como una mamá con muchos hijos, y al final no pudo tener ni uno. La mujer lloraba amargamente. Estaba cansada de ser fuerte, decía, cansada de esta desesperanza. Steve nunca tendrá éxito y solo estoy perdiendo el tiempo con él. Todo su dolor, su cansancio, Ellie lo dejó en la orilla. Su estado de ánimo cambiaba constantemente. Estaba enfadada, triste o soñando. La mujer ya estaba confundida acerca de sus propios sentimientos. Cuando Ellie volvió a casa, Steve ya se había acostado. El granjero tiene que madrugar, así que se acostó bastante temprano. Por supuesto, Ellie conocía la peculiaridad de su marido. Ella misma estaba acostumbrada a levantarse y acostarse tan temprano. Pero esta vez, su adhesión a los hábitos de su marido la enfureció. Cogió una toalla y empezó a golpear a Steve. Así que su mujer se ha ido al lugar equivocado. Ella se fue durante horas y él se quedó al margen. Ellie gritó, «¿Y si me ahogara? Quizás me pasó algo y tú te has ido a dormir. Basta, por favor», pidió el hombre asustado y se cubrió la cara con las manos. «Sé que no te harás nada. Te quieres demasiado». Ellie se quedó helada. Se dio cuenta de que a su marido no le importaba nada. No se preocupaba por ella. No estaba celoso. Pero Steve no trataba a su cónyuge porque no le importara. Es que confiaba en su mujer y no podía ni pensar que fuera capaz de cualquier acto imprudente. «Sal de la cama. No quiero compartir la cama contigo»,
dijo Ellie con dureza. Dormirás en el suelo, sobre la esterilla. Steve obedeció los deseos de su mujer sin rechistar. Se dio cuenta de que tenía las hormonas revolucionadas. Además, Ellie había sufrido mucho estrés, así que era mejor hacer lo que ella quería. El hombre incluso se regañó un poco por no seguirla, pero ya era demasiado tarde para lamentarse. Al día siguiente, Ellie se levantó incluso antes que su marido. No quería perder la oportunidad de hablar con Steve. Quería excitar un poco a su marido, hacerle saber que no estaría pegada a él para siempre y que sería fácil perderla. Si quieres saberlo, dijo Ellie con suficiencia después de que Steve se hubiera lavado y sentado a desayunar. Yo no gané ese vestido. Me lo regaló un hombre rico porque le gustaba. Mis vacas empezaron a dar queso en vez de leche. Su marido se rió de ella. Y el más caro, que pronto será de oro. Por la expresión de la cara de Ellie, estaba claro que Steve debería haberse callado. No es que estuviera enfadada otra vez. Más bien, había decepción en sus ojos. ¿Quieres decir que no crees que nadie pueda mirarme? ¿Crees que no soy una mujer? Preguntó Ellie con auténtica tristeza. Toda su arrogancia se evaporó. ¿Por qué eres la mujer más guapa del pueblo? Steve intentó animar a su mujer. Es que no me creo que alguien pueda hacer semejantes regalos a cambio de nada, sobre todo la gente de ciudad. No tienen alma, son insensibles como la piedra. Ellie no dijo nada. Pensó un rato y dijo que tenía que volver a la ciudad en una semana. Después del aborto, tenía que hacerse un chequeo. ¿Me llevarás o tendré que volver a coger el autobús? Preguntó, sin esperar ya una respuesta positiva. Haré todo lo que pueda para ser libre ese día, le contestó Steve. O te robarán. El hombre dijo la última frase con una evidente sorna. Aquello terminó de convencer a Ellie de que su marido no estaba preocupado en absoluto. ¿Por qué tanta confianza en sí mismo en el perdedor de por lo general, los granjeros? En toda la semana, Ali y Steve apenas se habían dirigido la palabra. Ellie no quería hacerlo porque cada vez que hablaban acababa decepcionada, y Steve temía decir algo equivocado para no enfadar o disgustar a su mujer. Solo un acontecimiento les obligó a hablar en serio. Hacia el final de la semana, un coche caro se detuvo frente a la casa. Obviamente, era alguien de fuera de la ciudad, y las matrículas eran falsas. Ellie se asustó al principio. Pensó que era Max. De alguna manera, había averiguado su dirección y había venido a recogerla de su marido. Aunque estaba preocupada, tenía una pequeña esperanza en su corazón de que así fuera. Pero otro hombre se bajó del coche y llegó a su propia casa. Era el mismo hombre de negocios de la ciudad que había sido la razón por la que Steve no había ido a reunirse con su mujer. Pero la última vez que se habían visto, no lo habían hecho. Steve fue a visitarlo, complacido. Esperaba escuchar una propuesta que cambiaría su vida para siempre. Por un lado, el empresario le dijo algo parecido, pero por otro, no era el cambio que el granjero había soñado. El empresario quería construir un complejo turístico en el pueblo. Le gustaba el aire y la naturaleza del lugar, y había un río. Lo único que se interponía en su camino era la granja de Steve. Necesitaba el terreno exacto en el que estaba. El hombre ofreció una gran suma de dinero para comprar el trabajo de toda la vida de Steve. Cuando Ellie escuchó la oferta, incluso se sentó en el banco, aunque sospechaba lo que diría su marido. Y sus sospechas eran ciertas. Steve se negó rotundamente a vender la granja, por mucho que el empresario aumentara la cantidad e intentara persuadirle. Era inútil. Mi oferta siempre se mantiene, se despidió el millonario. Así que aquí tienes mi número. Si se te ocurre, yo mismo me pondré en contacto con usted. Steve cogió la tarjeta, pero la tiró en cuanto el hombre se marchó. ¡Qué tonto! Ellie comentó la decisión de su marido.
y se marchó a la casa. Descubrirás que estabas equivocado todo el tiempo, dijo el hombre con seguridad. Para sí mismo. Te lo demostraré. Steve consiguió encontrar tiempo para arreglar el coche y conducir hasta la ciudad con su mujer. Ellie esperaba que su marido disfrutara del ambiente de la ciudad. Planeaba llevarle a dar un paseo para ver las calles y los restaurantes. Steve aceptó la propuesta, pero solo para no disgustar a su mujer. No le gustaba nada la ciudad. «Mira qué bonita es», exclamó Ellie. «No veo nada bonito, sin negatividad alguna», replicó su marido. «Es muy bonita, pero no tiene alma. Es polvorienta, ruidosa y gris. ¿Es así como puedo describir tu ciudad? Vámonos a casa. Me duele la cabeza de tanto hablar, tocar la bocina y tanto ruido». «De acuerdo», le contesta su esposa entristecida. «Pero me paso por este restaurante muy poco necesario en el servicio de señoras». A Steve no le importó. Se sentó en un banco frente al establecimiento y sacó un paquete de cigarrillos. En cuanto Ellie entró en el restaurante, la recibió una chica joven y le preguntó qué mesa había reservado y para qué hora. «Solo necesito ir al baño», respondió Ellie con voz lastimera. Como respuesta, recibió una mirada de sorpresa. Era la primera vez que veía algo así. «Perdone, pero puede ir a la cafetería de la esquina». Ya no parecía tan educada como antes. «Solo los visitantes pueden usar nuestros baños». Ellie estaba disgustada. No quería ir a la cafetería, pero tenía que hacerlo. No iba a arrastrarse y suplicar que la dejaran entrar. La mujer se dio la vuelta para marcharse, cuando oyó una voz familiar detrás de ella. «Esta es una hermosa mujer conmigo», dijo Max con cierto orgullo. Pero ella trató de componer a la chica, pero Max la interrumpió y respondió que no le importaba quién y qué dijo. «La mujer está conmigo, así que tienes que dejarla entrar. De lo contrario, perderás un cliente en mi cara». Dejaron entrar a Ellie, y Max le informó cortésmente de que podía y estaba de camino a donde tanto ansiaba ir. Ellie nunca se había sentido tan humillada en su vida. Estaba increíblemente avergonzada, pero decidió que ir sería aún peor, y no quería perder la oportunidad de volver a hablar con Max. Ellie tardó mucho en decidirse a salir del baño de señoras. Se lavó las manos y la cara varias veces, pensando en el vergonzoso encuentro que había ocurrido entre ellos. Ellie pensó en cómo podría salir bien parada de la situación, y se dio cuenta de que cuanto más tiempo pasara en el baño, peor sería. ¿Qué pensarían? La mujer ordenó sus pensamientos y finalmente salió. Después de todo, Max podría haberse marchado ya o no volver a verla nunca más. Pero el hombre seguía en el mismo sitio. No se había ido a ninguna parte, sino que estaba esperando deliberadamente a que Ellie regresara. El corazón le dio un vuelco frenético. Ahora se sentía lo más estúpida posible. «He estado pensando en ti todos los días desde que nos conocimos y reprendiéndome por no haberte pedido tu número de teléfono», dijo Max, completamente ajeno al tiempo que ella había pasado allí. Ellie se quedó tan sorprendida por la pregunta que inmediatamente le dictó el número de teléfono. Nunca había imaginado que aquello pudiera dar lugar a ningún tipo de comunicación. Solo más tarde, la mujer pensó que probablemente no estaba del todo bien con su marido vivo. «¿Tardaste mucho?», dijo Steve, cuando salió Ellie. «¿Te has vuelto a presentar a algún concurso?» «No. Un hombre quería conocerme», respondió Ellie con seriedad. «Quería comprobar de nuevo la reacción de su marido. Sí, y yo estoy aquí fuera intentando luchar contra un montón de modelos. Vámonos a casa. El ruido y el polvo me dan dolor de cabeza», contestó Steve bromeando. Ali suspiró pesadamente. Para contener su rabia, se sintió ofendida porque su marido volviera a no creer
en la posibilidad de que ella pudiera despertar el interés de alguien. Sin embargo, mientras conducían de vuelta a casa, Max le había enviado un mensaje de texto diciéndole que ya la echaba de menos. Involuntariamente, la mujer sonrió y luego borró el mensaje y guardó el teléfono. Steve ni siquiera se dio cuenta de cómo había cambiado el humor de su cónyuge. ¿Están enviando anuncios otra vez?, preguntó al oír el sonido de la notificación. No, es un recordatorio para ingresar dinero, le dijo Ellie. Steve le pidió que le recordara que tenía que ir a la oficina de correos a ingresar dinero en su teléfono. ¿No te gustaba nada la ciudad? ¿No tenías ningún deseo de mudarte?, preguntó Ellie, esperanzada. No, estoy aún más convencido de que tenemos mucha suerte de vivir en el campo. Tranquilo, fresco y apacible, le dijo Steve. Desesperanza y aburrimiento. Así es la vida en tu pueblo. A Al le molestaron las palabras de su marido. Había pasado un mes desde la última vez que Ellie había estado en el pueblo y le había dado su número de teléfono a Max. Durante todo ese tiempo había mantenido correspondencia con el millonario, e incluso éste había empezado a declararle su amor y le había pedido que dejara a su marido y se fuera con él. Al principio Ellie pensó en dejarlo todo, pero cada vez no podía evitar responder a los mensajes del hombre. Mientras tanto, con Steve, la relación iba cada vez peor. Steve seguía recibiendo visitas de un hombre de negocios de la ciudad. Visitaba al granjero 2 o 3 veces por semana. Pero Steve seguía rechazando el dinero y decía que no vendería la granja. No te sorprendas si algo malo le ocurre a tu granja. El empresario no pudo soportarlo en la última reunión y decidió asustar a Steve. Pero el hombre dijo que no le asustaba nada. Ellie se agarró la cabeza. Le rogó a su marido que entrara en razón. Si ya estaba recibiendo amenazas, era mejor que aceptara lo que le ofrecían. Su granja estaría perdida y ni siquiera sacaría nada de ella. Ellie intentó hacer entrar en razón a Steve. No harán nada, solo te están asustando. El hombre respondió con un gesto de la mano. Es un pueblo grande. Encontrarán otro lugar. Tarde o temprano se rendirán. Pero Ellie no estaba convencida. Si el empresario estaba tan apegado a este territorio, lo quería. Podía haber encontrado otra parcela hace tiempo y haber empezado a construir. La mujer decidió pedir ayuda a su amante. Escribió a Max. Le envió fotos del empresario. Ellie pensó que como ella y Max eran millonarios de la misma ciudad, probablemente se conocían. Lo siento. Es un hombre muy serio, respondió Max. No puedo ayudarte. Decídete a venirte a vivir conmigo de una vez. Por lo que parece, tu marido está a punto de perderlo todo. Ellie se dio cuenta de que Steve no iba a cambiar de opinión. Decidió dejarlo, pero no de inmediato. Primero tuvo que prepararse mentalmente para dormir con la idea. Durante la noche, Steve y Ellie fueron despertados por los gritos de un vecino. «Tu granja está ardiendo. Ve a apagarla. Para cuando esperéis a los bomberos, el fuego se habrá extendido a las casas», gritó el hombre. Steve y Ellie cogieron cubos y corrieron a la granja. Consiguieron impedir que el fuego se propagara y luego llegaron los bomberos. Tardaron hasta la mañana en apagar el trabajo de toda la vida de Steve y se sentó en el suelo, agarrándose la cabeza y sollozando. ¿Cómo pudo ser? ¿Cómo? Por desgracia, descubrieron el fuego demasiado tarde y todo el ganado se asfixió casi de inmediato. Steve sollozaba, golpeando el suelo, lanzando las manos al aire y preguntando al cielo por qué y para qué. Él provocó el incendio. Lo probaré. Steve lleva hablando desde esta mañana. ¿No te dijeron los bomberos que el cableado estaba en cortocircuito? Ellie le contestó. No me sorprende en absoluto.
El lugar ha sido una ruina durante mucho tiempo. No. Primero vino a amenazarme, y la misma noche hubo un incendio. Estás diciendo que es una coincidencia. Steve, no lo dejaría pasar. Estoy diciendo que es una señal. Has hecho todo lo posible aquí. Pero ves, no está funcionando, dijo Ellie. Vendamos la casa y mudémonos a la ciudad. Ya no hay nada que nos retenga aquí. Yo no me voy, gritó Steve y golpeó la mesa con el puño. Ali se asustó. Nunca había visto a su marido tan enfadado. Voy a reconstruirlo todo. Voy a empezar de cero. No pueden doblegarme. Esta parcela es mía por derecho. En ese caso, debo decirte que me voy. Ellie le respondió con tristeza en la voz. Te he dado una última oportunidad, pero no querrás perder más tiempo en esta remota aldea. Si no funcionó la primera vez, no tiene sentido ir la segunda o la tercera. Steve no creyó a su mujer al principio. No quería admitir la verdad, y cuando ella estaba haciendo las maletas, pensó que su mujer solo quería presionarle. Pero aunque está deprimido, no está destrozado. Steve no va a ir a la ciudad, y sabía con certeza que su decisión era la correcta. De repente, un coche se detuvo frente a la casa. Steve salió. Pensó que era un hombre de negocios que venía a llevarse la granja. Pero era otro coche, y de él se bajó otro hombre. Ellie saltó con una maleta en la mano, corrió hacia el hombre y lo abrazó con fuerza. Solo ahora se dio cuenta Steve de que no le estaba engañando, que no se trataba de su juego femenino. Ellie realmente tenía un amante rico. Ellie subió al coche y mantuvo la mirada fija en su cónyuge hasta el último momento. No había ninguna emoción en su rostro. Los recientes acontecimientos simplemente le habían devastado moralmente. Las ratas son las primeras en huir de un barco que se hunde, dijo Steve mientras el coche desaparecía por el horizonte. Ali llevaba un mes viviendo en casa de Max. Empezó a vivir una vida diferente, interesante, llena de acontecimientos, sin ahorrar dinero, incluso en ella misma. Ellie se compró mucha ropa nueva y bonita, se arregló el pelo, fue a una esteticista. En una palabra, una aldeana. Se hizo difícil reconocerla. Pero no en todo coincidían las expectativas de Ellie sobre la vida con un millonario con la realidad. El hombre desaparecía muy a menudo. Rara vez estaba en casa. Max lo explicaba por el hecho de que tiene constantes reuniones, trabajo. Pero lo que confundía a Ellie era que volvía con olor a alcohol y a veces olía a perfume de mujer. También forma parte de mi vida, explicó Max. Los socios no siempre son hombres, y a veces las negociaciones deben ser informales. Los contratos se firman más rápido con una copa de coñac. Ellie se mostró comprensiva. Hasta el momento, Max no había dado ninguna razón en particular para no confiar en él, aunque a veces a la mujer le parecía que solo le interesaba como trofeo. Y cuando Max conseguía lo que quería, el interés desaparecía. Pero pronto, Ellie estaba de enhorabuena. Max decidió presentársela a sus amigos. Era el cumpleaños de uno de sus compañeros, solo que esta fiesta no trajo ninguna alegría a Ellie. Se preocupó aún más, porque vio qué clase de esposas tenían los compañeros de Max. No es que fueran mucho más guapas que Ellie, pero estaban tan arregladas, antinaturales, como sacadas de un cuadro. También había muchas chicas sueltas en la gala. Ninguna de ellas tuvo reparo en acercarse a Max para flirtear abiertamente con él, incluso delante de Ellie. Algunas de las chicas le besaron en la mejilla al saludarle, otras le abrazaron. Había chicas dando vueltas alrededor del hombre todo el tiempo. La presencia de Ellie, junto a él, no avergonzaba a nadie. ¿Cómo se comportan las chicas a su alrededor cuando está solo? Ellie hizo una mueca para sus adentros. Pero lo que la molestaba aún más era que Max también se complacía en responder al coqueteo besándola y abrazándola. Al día siguiente de aquella fiesta,
Ellie decidió sacar el tema del comportamiento de Max con las mujeres en su ausencia. Durante mucho tiempo, se preguntó si tenía derecho a quejarse. Después de todo, hasta ahora, Ellie había vivido únicamente de Max. Pero, por otro lado, había dejado a su marido por él. Había dejado atrás toda su vida pasada. Después de todo, viven juntos y son pareja. Por supuesto que tiene derecho a estar celosa y decir que no le gusta la excesiva atención hacia su hombre. «Soy muy culpable de preocuparte», respondió Max con voz ingenua tras escuchar las afirmaciones de su amada. Por cierto, Ellie no se dio cuenta de esta falta de sinceridad. Pensó que Max estaba siendo sincero con ella. «Casémonos», sugirió Max de repente. «Convirtámonos en marido y mujer». Los ojos de Ellie se abrieron de par en par. Aclaró si se había dado cuenta correctamente de que el hombre acababa de proponerle matrimonio. «Sí, divórciate de tu marido, y tú y yo nos divorciaremos al día siguiente», exclamó Max emocionado. Estaba tan entusiasmado con la idea que cogió a Ellie en brazos y la llevó de un lado a otro de la habitación. Ellie se contagió de su positivismo. Ella también sonreía y saltaba de felicidad. Ese mismo día, fue al registro civil a solicitar el divorcio. A Steve, la mujer decidió no llamarle. Simplemente escribió un mensaje para decir que había solicitado el divorcio. «Depende de ti», contestó Steve. No hubo más respuesta por su parte. Ni siquiera iba a asistir al juicio. No tenían hijos. Ambos estaban de acuerdo. Así que no hubo dificultades con el divorcio. Un mes después, Ellie llevó ella misma la demanda de divorcio y envió una copia al pueblo por correo. «Así que eso fue todo», dijo Steve en voz baja, mirando el certificado de divorcio que sacó del sobre. «Nuestra historia ha terminado. Lo habíamos imaginado de otra manera». Steve sacó de la nevera una botella de vodka que estaba esperando este día. En general, el hombre no bebía, pero este día quería olvidar. Fue a ver a su vecino y amigo John. Sabía que algún día celebrarían esta triste fiesta. Pero al principio, Steve solo era un invitado. Después de un par de tragos de té, se le levantó el ánimo. «Y todavía sabe a quién ha perdido», exclamó con confianza. «Volverá corriendo. ¿Y no aceptarás?», le animó su compañero. «¿Volverás corriendo al pueblo?». «No, lo haré, John», respondió Steve con tristeza. «No quiero a ninguna otra mujer. Haré lo que sea para demostrarle que se equivoca. Me compraré un coche mejor que ese amante suyo». «Yo que tú me buscaría a otra mujer», dijo John. «Pero depende de ti. Bebamos para que funcione. Y funcionará», dijo Steve con total confianza. Esta vez no había dudas. Hacía casi un año que Max y Ellie se habían casado. En vano la mujer esperaba que después de la boda su cónyuge cambiara. Las cosas no hacían más que empeorar cada mes. No solo Max llegaba a casa a altas horas de la noche con pintalabios en la camisa. Empezó a arremeter contra Ellie. Si ella tenía el descaro de hacerle alguna pregunta. «No es asunto tuyo», le gritó a su esposa. «Eres una simple mantenida en esta casa». En efecto, Ellie nunca tuvo nada propio. Max no la dejaba ir a trabajar. No le abría un negocio, aunque ella se lo pedía. Ellie no se daba cuenta de cómo había podido equivocarse tanto con el hombre en primer lugar. La mujer pensó que se había atrapado a sí misma. No era tan fácil alejarse de Max como de Steve. Su nuevo marido era terriblemente posesivo y tenía muchas oportunidades para encontrar o dañar a un cónyuge fugitivo. Ellie no entendía cómo debía vivir, si soportando engaños y humillaciones por dinero o dejándolo todo y huyendo, para que Max nunca la encontrara. Una vez más, era más de medianoche y Max no estaba en casa. Ellie se sirvió un vaso de whisky y se quedó en la cocina. No quería perderse el momento
en que su marido llegara a casa. Ya eran más de las 2 de la madrugada, y él seguía fuera. De repente, Mary, el ama de llaves, entró en la cocina. Asustó a Ellie porque pensó que todos los criados dormían. «No podemos acostarnos hasta que venga Max», le contestó el ama de llaves. «¿Y si quiere comer o necesita limpiar algo? De todos modos, esperaremos hasta el último momento». «¡Qué pesadilla! Está fuera todas las noches. ¿Y todo este tiempo sin dormir?». Ellie se sorprendió. «No, hacemos turnos, claro», le dijo Mary. «Los guardias, por ejemplo, siempre están despiertos porque vigilan las cámaras de seguridad. Pero tienen un horario. No es siempre la misma persona. Puede que me avisen de que Max va a subir. Entonces, despierto a todos. Pero por si acaso un guardia se echa la siesta, siempre hay alguien más despierto. Ahora, por ejemplo, me toca a mí. Antes de eso, el cocinero estaba despierto. Es como una especie de acoso. Estoy segura de que en otras casas no ocurre algo así». Ellie se compadeció de la criada. Mary le dijo que, efectivamente, en otras casas no se daban esas condiciones, y habló con el personal de las casas vecinas. Algunas lo tenían, pero sus dueños no salían todas las noches. Podía ocurrir una vez cada varios meses, por ejemplo. ¿De verdad había fastidiado así a Max? Ellie estaba preocupada. Ahora ni siquiera quiere estar en casa. No, siempre ha sido así. Como era con su primera mujer, le dijo Mary, y entonces se asustó y dejó de hablar. Pero Ellie no podía dejarla sola. Ya estaba casado, se maravilló. Me dijo que yo era su primer amor. ¿Por qué se divorciaron? Dímelo, no tengas miedo. Fingiré que no lo sé. Mary se negó a hablar del pasado de su jefe durante mucho tiempo. Estaba a punto de escribir una carta de dimisión, porque sospechaba que eso era lo que Max la obligaría a hacer si se enteraba de que le había contado a Ali lo de su primer matrimonio. Mary me torturó todos los días por haber arruinado a un hombre tan maravilloso, suplicó Ali. Pensaba que Max era tan diferente antes del matrimonio. ¿Cómo no voy a encontrar la razón de su cambio en mí misma? Si me equivoco, por favor, tranquilízame. Te prometo que nadie se enterará de nuestra conversación. Bien. El ama de llaves se rindió. Max ya estaba casado. Se separaron hace unos 7 años. Y te juro por todo lo que tengo. Si tuviera la oportunidad, definitivamente lo convencería de no casarse. Rose es la primera esposa de Max. Apenas escapó de esa casa. Él la golpeó tanto, ni se te ocurriría. Lo que te está pasando es un poco más que eso. Pero con Rose, empezó de a poco, y luego Max se puso más y más violento. También la engañó, desapareció, aunque parecía perfecto al principio de la relación. ¿Y qué le hizo a esa mujer? ¿Por qué tuvo que huir?, preguntó Ellie, con el pecho oprimido por el miedo o la compasión hacia una mujer que no conocía. La apuñaló porque pensó que estaba flirteando con el conductor, dijo Mary. Pero no ocurrió tal cosa. Rose se limitó a agradecer al hombre su ayuda. El conductor renunció, por supuesto. Y Rose simplemente escapó por la ventana del baño. El guardia ni siquiera se molestó en decirle que estaba huyendo. Lo vimos todo en las cámaras. Fue una verdadera muestra de crueldad. Ellie se puso espeluznante. Le preguntó a Mary si tal vez debería huir ahora mismo en lugar de esperar a que Max se le acercara con un cuchillo u otra arma. Si tienes algún sitio donde ir, eso es exactamente lo que te aconsejo que hagas, respondió el ama de llaves con seriedad. Ese es el problema. No tengo a dónde ir, replicó Ellie con tristeza. Pero puede que tengas suerte. Ni siquiera te ha tocado todavía, solo te ha asustado, razonó Mary. No debería haberte contado todo esto. Depende de ti. Pero de lo que puedes estar segura al 100% es de que tú no tienes la culpa del cambio de Max. Él siempre ha sido así.
Ellie lo pensó. Realmente no tenía a dónde ir, pero tampoco podía creerse del todo las palabras del ama de llaves. Sí, Max no era el marido perfecto, pero ella no lo veía como violento. Le había dado un par de golpes, le había dado una bofetada en la mejilla, pero todas esas veces era como si fuera por negocios. Ellie nunca había tratado con un tirano doméstico. Ella no sabía que todas las víctimas tenían ese tipo de juicio. Ella estaba tratando de proteger a Max, encontrar una explicación para su comportamiento. Debería haber huido. Si un hombre empieza a ponerse manoseador, no serviría de nada. Ellie se rindió y no pudo esperar más a su marido. Se duchó y se fue a la cama. Justo cuando estaba a punto de cerrar los ojos, oyó el sonido de la alarma en la puerta. Max había llegado. Unos minutos más tarde, Max ya estaba tumbado a su lado, abrazándola y hablando de amor. ¿Por qué me esperaste? Te dije que llegaría tarde a las negociaciones, susurró suavemente. No podía dormir sin ti, le contestó Ellie. Temblaba por dentro. Tenía un poco de miedo de su marido, pero él era amable. Un hombre así parecía incapaz de hacer daño. La mujer se convenció de que era mejor vivir con un millonario que desaparecía y a veces se iba a la izquierda en el trabajo, que pudrirse en el pueblo con un perdedor sin dinero como Steve. Sin embargo, Ellie decidió tener más cuidado con su comportamiento. En cuanto notaba que la agresividad de su cónyuge se estaba pasando de la raya, recogía sus cosas y se largaba. Ellie duró bastante. 2 años más fueron suficientes para ella. Pero hay que decir que Max tampoco se iba siempre de juerga. A veces llegaba a casa muy borracho. Y si la mujer se callaba, todo acababa tranquilamente. Pero a veces Ellie no soportaba tanta insolencia y recibía un bofetón en los labios, o en la mejilla, o en el ojo. Cada vez, después de tales ofensas, Max hacía regalos caros a su mujer, y durante unas semanas, a veces meses, era el cónyuge ideal. Por eso Ellie dejó de pensar en el divorcio. Estaba acostumbrada a vivir con tales vaivenes emocionales. Cada vez que Max juraba que era la última vez que soltaba las manos, cuando había manchas de carmín en el cuello de su camisa. Y Ellie le creía absolutamente siempre. Mary, que observaba desde la barrera, solo pudo apartar la mirada con tristeza y suspirar con simpatía. Sabía que era difícil salir de una relación así, sobre todo si tu marido era millonario y suavizaba cada problema con un anillo nuevo o un viaje. Era el día del tercer aniversario de matrimonio de Max y Ellie. El hombre preparó una cena para su mujer en un restaurante elegante, y su regalo no fue menos elegante. Solo que Ellie no se dio cuenta al principio de qué era exactamente lo que había decidido regalarle. Max le puso delante una carpeta con documentos y un bolígrafo al lado. «¿Qué es esto?», preguntó Ellie, sonriendo torpemente. «Me vas a dar el divorcio». La mujer se sintió un poco avergonzada por el aspecto excesivamente serio de Max. En cuanto sacó los documentos, había pasado de ser un cónyuge romántico y cariñoso a un serio hombre de negocios. «Quiero cederte una empresa de construcción», respondió. Ellie no entendía el sentido de este regalo. Le preguntó directamente por qué quería un negocio que no entendía. «No quiero parecer primitiva, pero ¿no sería más lógico regalarme un salón de belleza o una tienda de ropa? ¿Algo más femenino?», preguntó Ellie con suavidad. Tenía miedo de parecer voluble o descontenta. Estaba 100% segura de que Max estaba cabreado por su reacción. Pero había hecho una elección muy extraña. Si tuviera algo así, sin duda te regalaría un salón de belleza o ropa, replicó Max, nada enfadado. Pero este es uno de mis negocios más exitosos. Solo quiero que entiendas que mi actitud hacia ti es de lo más seria. Si pasa algo,
siempre tendrás el dinero. Ya puedes considerarte una mujer independiente. Todos los beneficios de esta empresa serán depositados en tu cuenta. Te lo preguntaré de nuevo. ¿Me estás preparando para el divorcio? Ellie no lo entendía. Max sonrió dulcemente y repitió que no pensaba en el divorcio. Sabes, todo millonario tiene un momento en el que se da cuenta de que puede confiar en su mujer, explicó. Es un regalo, un gesto de confianza. Ni siquiera tienes que entrar en ningún proceso. Todo funcionará sin ti, y entonces podrás montar tu propio negocio para tu alma. Ellie todavía estaba considerando si firmar o no. Todo parecía un poco raro, pero entonces recibió un mensaje de texto en su teléfono de un número que no reconoció. Solo había una palabra: opt-in. No fue un mensaje que la convenciera. La puso aún más tensa, pero al final firmó. Max aplaudió alegremente y pidió al camarero que trajera el champán más caro para celebrar la ocasión. Ellie le indicó que necesitaba alejarse. Fue casi corriendo al servicio de señoras e intentó llamar al número desde el que le habían enviado el mensaje. Casi inmediatamente descolgó el teléfono. Era una mujer. No saludó, no se presentó, solo dio la dirección y la hora de la reunión. Ellie dejó de pensar con claridad, pero sabía exactamente lo que iba a hacer mañana a las 10. Por suerte, Max se había marchado antes de que Ellie tuviera que salir. Hizo rápidamente las maletas y cogió un taxi. Quedó en una cafetería corriente, bastante agradable, pero no precisamente caro. Ellie, gritó el desconocido de la mesa más alejada. La mujer levantó la mano para indicar que era ella quien la llamaba y la esperaba. La voz era parecida a la que Ellie había oído en el metro. Ellie tomó asiento en la mesa y miró atentamente a la que la había llamado para reunirse con ella. Por alguna razón, sintió que ya sabía quién estaba frente a ella. La mujer tenía una enorme cicatriz que casi le cubría toda la cara. Escondía las manos, pero Ellie también podía ver las cicatrices en ellas. «Eres Rose, ¿verdad?», preguntó Ellie. «Veo que Mary ya ha hablado contigo», respondió Rose sonriendo. «Tienes toda la razón, lo soy. Pero ¿cómo sabías mi número y el regalo de Max?». Caí en una especie de esquema gris. Ellie tenía muchas preguntas. Quería una respuesta para al menos una de ellas. Rose confirmó que Ali estaba involucrada en una historia dudosa, pero que tenía muchas posibilidades de darle la vuelta. Max decidió cederle uno de sus proyectos empresariales por una razón, empezó a decir Rose. Cree que tiene problemas con esa constructora y quiere tenderte una trampa. Quiere que vayas a la cárcel. Y pronto. Ellie aún no entendía nada. ¿Por qué Max había decidido tenderle una trampa? Si la situación era tal, ¿no podía haber elegido a uno de sus subordinados? A ella le parecía que la exmujer simplemente había decidido deshacerse de su rival. Tal vez quería recuperar a Max. Ellie le dijo sus pensamientos directamente a Rose, a lo que ella solo se rió como respuesta. «Mira estas cicatrices. ¿Quién crees que me las hizo?», preguntó. Mi plan estaba dirigido únicamente a Max. No sabía a quién le iba a entregar la empresa. Tengo suerte de poder matar 2 pájaros de un tiro, vengar a mi exmarido y salvarte a ti de su tiranía. Además, te quedas con el lucrativo negocio que Max te cedió voluntariamente. ¿Cuál es mi beneficio si hay algún tipo de trampa? Ellie no entendía. Rose explicó que ella no era la única involucrada en el plan. Max había hecho daño a mucha gente, la mayoría de ellos bastante poderosos. Su plan era que Max había sido engañado. Un montaje le espera en otro proyecto, y la empresa constructora está limpia. Lo prepararon a propósito para que no notara el gran montaje sobre el pequeño. Está siendo informado por nuestro hombre. Mientras Max despeja las pistas
y se ocupa de sus maquinaciones, no sabe que el montaje le espera desde el otro lado. Ya hay un caso contra él, le explica Rose. ¿Y quiénes son esas personas que le están ayudando? Ellie no creía a la mujer. ¿A quién pudo hacer tanto daño? Por ejemplo, a mi marido, que era su mejor amigo y cumplió condena por él, porque fue Max quien le tendió la trampa, replicó Rose. De la misma forma que ahora está intentando inculparte a ti. Mira, entiendo perfectamente cómo Max puede echarte agua a los oídos. Yo también he soportado todos sus abusos durante mucho tiempo. Mírame, me ha desfigurado permanentemente la cara y el cuerpo. Eso es lo que te espera si sigues mirando el mundo a través de lentes color de rosa. Puedes contar con mi ayuda, dijo Ellie después de pensarlo mucho. No te preocupes, no tendrás que hacer absolutamente nada. Rose sonrió y le contestó, espera una semana y podrás respirar tranquila. Lo haremos todo nosotras. Ellie se fue a casa. Durante todo el camino, pensó en lo que le esperaba. ¿Qué pasaría si Max se enteraba del montaje? Si descubría que había estado saliendo con su exmujer. ¿Por qué no podía quedarse en su pueblo? Ella tenía que entrar en estos juegos. Max la estaba esperando en casa. Como un perro guardián, se sentó junto a la puerta, esperando a Ellie. Ella estaba más que un poco asustada cuando lo vio, especialmente esa mirada penetrante que se clavó directamente en su alma. ¿Dónde te habías metido?, preguntó con calma, haciendo que su voz sonara aún más escalofriante. Conocí a una compañera de clase. La encontré en las redes sociales. Ellie mintió. Su cerebro estaba generando sorprendentemente el propio texto. Hacía años que no nos veíamos. Aunque antes éramos mejores amigas. No podía dejar pasar la oportunidad de verla, de presumir de ella. El hombre no sabía si creer o no las palabras de Ellie. Estaba pasando por un mal momento, así que no podía confiar en nadie. Pero, ¿cómo iba a dejarse engañar por una palurda? En su opinión, Ellie era demasiado estúpida para mentir. Aquí, también, la inflada autoestima del hombre jugaba a favor de Ellie. No podía ni pensar que su mujer pudiera engañarle. Ya veo, dijo Max, y se levantó de su asiento. Creyó a su mujer, pero no vuelvas a salir de casa. Te prohíbo que vayas a ninguna parte sin mí. Se quedó estupefacta ante tal condición. Parece que el hombre sospechaba algo, o simplemente no quería arriesgarse, o está completamente loco. Se le veía su verdadera cara de tirano. Ellie estuvo de acuerdo. Ella no tenía a dónde ir de todos modos. Pero Max no la escuchó. Ya se había ido a su oficina. No necesitaba el consentimiento de su esposa. Ella no debía tener opción ni voto. Max simplemente se ahogaba en su permisividad. ¿Cómo le corrompía el poder? Ellie no entendía cómo aquel hombre dulce y amable había conseguido convertirse en un monstruo. No se le ocurría otra definición para él. La mera visión de él la aterrorizaba. Cuando se imaginó el maltrato que aquel hombre infligía a Rose, sintió escalofríos. Podría haberle pasado a ella. Se había engañado a sí misma pensando que no la afectaría. Max ya se estaba deshaciendo. Ya se sabe que todo empieza poco a poco. Mary se acercó a Ellie. Le susurró al oído que no había nada de qué preocuparse. Rose y Ethan ya se habían puesto manos a la obra. A Mary le temblaba la voz. Temía que Max también oyera sus palabras. Entonces, todo el plan se acabaría. Era sencillamente imposible. Pero tal era el intenso miedo que este hombre les infundía. 2 o 3 días y Max será arrestado, dijo el ama de llaves. Rose me dijo que les dijera que no tuvieran miedo. Cuando termine el caso, se os informará. Eso tranquilizó un poco a Ellie. Solo podía esperar que en estos 2 o 3 días Max no hubiera descubierto este plan de su exmujer y amiga.
Ellie fue al dormitorio para tener un poco de intimidad y leer un libro. Pero no podía concentrarse en el texto. Tenía demasiados pensamientos en la cabeza. Y por primera vez, desde el divorcio, también pensaba seriamente en Steve. ¿Cómo estaba en el campo? Había encontrado una nueva mujer, construido una nueva granja. Tal vez solo estaba borracho y murió hace mucho tiempo. Ella ni siquiera lo sabe. Ellie decidió que si el caso con Max tenía éxito, sin duda, iría al pueblo a visitar a su exmarido. Tal vez incluso calme la noticia de que con su amante, Ellie no pudo construir la felicidad. Por alguna razón, ella quería hacer feliz a Steve. Pensó que él era aún más infeliz que ella. ¿A dónde fui? De repente, la mente de Ali se aceleró. ¡Qué granjera! Me engañarán aquí y allá. Me quedaré sin nada. Este es mi castigo por Steve. ¡Qué vergüenza le hice, abandonándole en su hora de necesidad! Durante 3 días, Ali estuvo en vilo. Ni siquiera podía relajarse cuando Max se iba a trabajar. No dejaba de mirar el teléfono por la ventana, esperando que su marido viniera corriendo a decirle que estaba al corriente de todos los montajes que le estaban preparando. Max se volvió aún más irritable. Pero había un cambio positivo en él. Ya no olía a perfume de mujer, y su camisa no estaba pintada con el carmín de otra persona. Pero Ellie ya no estaba contenta con eso. Es comprensible que en una situación así a un hombre no le importe engañar. Él también dejó de prestarle atención, pero se volvió muy irritable. Al tercer día, Ellie esperaba la llamada. El teléfono estaba con la pantalla hacia abajo y ella no sabía quién llamaba. Si era Max, sería mejor que huyera enseguida. Si era Rose, se había acabado y podía exhalar. Ellie recordó todas las oraciones que conocía, pidiéndole a Dios que la ayudara. Pero antes de morir, no podía respirar, no podía perderse una llamada, viniera de quien viniera. El número de Rose apareció en la pantalla. Ellie lo tenía anotado como Claire, una compañera de clase. Ali ni siquiera se dio cuenta de a quién llamaba su amiga del colegio. «Se llevan a Max a comisaría», dijo Rose, y luego gritó de alegría. «Ya está hecho. Nuestro chofer viene a recogerte ahora mismo. Sal con tus cosas dentro de 20 minutos». Ellie colgó el teléfono y se miró en el espejo. Vio a una mujer asustada. ¿Qué le había pasado? ¿Cuándo se había vuelto tan débil? Después de todo, antes era una auténtica tormenta. Steve tenía miedo de decirle una palabra. Ahora es como un ratón cazado, huyendo de nuevo de un barco que se hunde, solo que ahora lleva el oro consigo. Incluso en esta ocasión estaba preocupada, pensó, a pesar de que Max le había cedido la empresa. Interesante, pensó. Le remordería la conciencia darse cuenta de que había encarcelado a una mujer inocente a la que una vez juró amar. Difícilmente, este hombre parecía no tener conciencia alguna. ¿Por qué le ocurría esto? Por dinero. Así es él. Ellie no podía responder a esa pregunta. Pero tales especulaciones la distraían de sus preocupaciones. Ellie ni siquiera pensó en qué cosas debería llevarse. Obviamente, no llevaría todo su vestuario. ¿Y debería hacerlo? La mujer metió todo lo que encontró en la maleta. Solo había un pensamiento en su cabeza. Tenía que huir rápidamente. ¿Y si Max vuelve? Tenemos que salir de aquí. Ellie también tenía miedo de entrar en un coche con un extraño. Pero ahora no tenía nada que perder. Estaba cansada de tener miedo de todo. Si tenía que morir, a manos de la mafia, que así fuera. El conductor llevó a Ellie a una hermosa mansión un poco más pequeña que la de Max, pero no peor. Rose y un hombre la recibieron en la puerta. Ellie lo reconoció de inmediato. Era el hombre que quería comprar la granja de Steve. Por eso Max no se enfrentó a él.
porque le había tendido una trampa a su mejor amigo. ¿A cuántas otras personas ha causado dolor y sufrimiento su marido? ¿Cuántos de sus amigos y familiares habían experimentado una puñalada por la espalda? Ellie tampoco entendía cómo Max había logrado disfrazarse tan hábilmente de hombre decente y simpático. Al fin y al cabo, esa era la impresión que se había formado de él tras conocerlo. Le parecía perfecto. «Quemaste la granja de mi marido», dijo Ellie sin ira. Más bien, quería dejar claro que no se equivocaba. El hombre se sintió un poco ofendido por esta suposición. A diferencia de su antiguo compañero, él siempre había jugado limpio y nunca se había enfrentado. Sí, entonces había asustado a Steve. Pero no había sido más que un farol. Ethan nunca tomaría la propiedad de la gente de ellos, nunca iría de cabeza a cabeza. Incluso la venganza de Max habría sido originalmente idea de Rose. Sus heridas mentales eran demasiado profundas. «No es verdad», le respondió Ethan con calma. Era el viejo cableado lo que la quemaba. Ellie hizo un gesto con la mano. Eso era cosa del pasado. Ahora estaba más interesada en su propio destino. Pero la mujer solo estaba interesada en cómo Rose y Ethan se habían unido. «El dolor los había unido», respondió Rose. «Mientras estaba casada con Max, no había nada entre nosotros, pero Ethan era el único a su alrededor que me defendía. Los demás veían a Max como el hombre perfecto, o tenían miedo de decir algo en su contra. Nos casamos cuando salí de la cárcel», añadió Ethan a la respuesta de su mujer. «Encontré a Rose por mi cuenta. Con lo preocupado que estaba por ella y lo feliz que me puse cuando supe que había escapado de aquel tirano. Ahora estoy igual de feliz por ti». La mujer pasó una noche en casa de Ethan y Rose, y al día siguiente alquiló un piso para asegurarse de que Max estaba fuera de su vida. Ellie decidió acercarse a la casa para ver cómo iban las cosas ahora. Efectivamente, la casa estaba cerrada y no había ningún criado. Solo le interesaba el destino de una persona, Mary. Su número no había sido retirado. Sabía que Rose se había mantenido en contacto con ella. Ellie se dirigió a la exmujer de Max. ¿Cuál fue su sorpresa cuando la puerta le fue abierta por Mary? Las mujeres se abrazaron con fuerza. «¿Ya estás aquí?», le preguntó Ali. «Sí, mi vida también ha cambiado a mejor», le contestó el ama de llaves. «Por cierto, me alegro mucho de que hayas venido. Rose quería hablar contigo». Rose le advirtió que pronto llamarían a Ali para interrogarla. Le dijo que solo le contara al forense lo que Ellie necesitara saber. La empresa constructora que Max le había regalado por su aniversario. Eso era todo. No había más información que ella tuviera o pudiera tener. Ellie sí, pero nadie sospechaba de ella. No había base para ello. Nada de esto era un sueño. Ellie no había sido engañada por nadie. Y Max sí fue a la cárcel, y por muchos años. Nunca se enteró de que su mujer conocía el montaje. Ellie se divorció de él. Max ni siquiera lo discutió. Comprendió perfectamente que la mujer no tenía por qué esperarle tanto tiempo. Saldría en libertad siendo ya un anciano. Rose y Ethan ayudaron a Ellie con el negocio. En una cosa, Max no mentía. En realidad, todo en la empresa estaba ya automatizado. Ellie solo era la propietaria y obtenía beneficios. Ella no necesitaba saber nada más. Pasaron unos 6 meses después de toda la historia. Ellie ya había establecido una vida estable. Se había comprado una casa. Rose se había convertido en su mejor amiga. Y la mujer había decidido poner fin al último asunto que la había estado reteniendo. Quería hablar con Steve. De camino al pueblo, Ellie pensó en cómo empezaría la conversación. ¿Por dónde empezar? Con disculpas, con confesiones, con preguntas. Pero pronto se dio cuenta
de que no había forma de prepararse para esta conversación. Había que dejarse llevar. Ningún texto memorizado, ninguna frase preparada sonará más sincera. Así que no hay necesidad de repasar las palabras en su cabeza. Hablará desde el corazón. Aquí vemos una casa familiar. Nada ha cambiado aquí. Estaba igual que el día que se fue. Ellie se alegró de ver que el patio y la casa parecían bien cuidados. Eso significaba que Steve estaba vivo y no borracho. De lo contrario, las cosas habrían tenido un aspecto muy diferente. Justo cuando Ellie estaba a punto de salir del coche, una mujer apareció en la puerta. Ellie se detuvo y cerró la puerta de golpe. Tenía un nudo en la garganta. La mujer era una auténtica belleza. No había visto ninguna como ella en el pueblo. Parecía que Steve había construido su felicidad y encontrado una nueva esposa sin ella. Pero un segundo después, ocurrió algo que finalmente golpeó a Ellie. Un niño pequeño salió corriendo detrás del extraño. No parecía tener más de 2 años. Gritó «¡Mamá!» y sonrió alegremente. Ellie se secó las lágrimas que de pronto rodaron por sus mejillas. «Me alegro por ti, Steve», dijo. «Has hecho lo correcto». Ali arrancó el coche y volvió a la ciudad. Decidió que no merecía la pena husmear en la nueva familia de su exmarido. Él había aprendido a vivir sin ella, así que podía poner nerviosa a la joven mamá. Hasta ese momento, Ellie estaba segura de que su exmarido se había enfriado. Pero ¿por qué le dolía tanto que no podía respirar? ¿Por qué aquellas lágrimas traidoras no dejaban de brotar de sus ojos? Por más que Ellie intentaba calmarse, era inútil. El dolor estaba congelado en su corazón, pero intentaría erradicarlo. Adaptarse a su nueva vida no fue fácil para Ellie. A veces se despertaba por la noche con horribles sueños en los que Max se abalanzaba sobre ella con un cuchillo y le dejaba las mismas cicatrices en la cara y el cuerpo que Rose. Es increíble lo pacientes que pueden ser las mujeres. Quizás es impaciencia y fuerza. ¿Y estupidez? ¿Habría sido Ellie capaz de salvarse de un marido como Max si no fuera por Rose y Ethan? Absolutamente no. En el mejor de los casos, él la habría echado a la calle, dejándola sin nada, o la habría incriminado y enviado a prisión. Ellie solía ser fuerte, podía resolver sus propios problemas, por eso tenía pesadillas, porque se perdió en ese matrimonio. ¿Qué quería cuando dejó a Steve? Ciertamente no este resultado. Y la vida se arregló sola. Steve tuvo una esposa decente y un hijo, y Ellie la soledad. Sí, era rica, independiente, pero nada de eso tenía sentido sin amor. La mujer estaba sola, y ninguna cantidad de riqueza podría llenar ese vacío en su pecho. Habían pasado 5 años desde que Ellie se había mudado a la ciudad. ¿Había pensado entonces cómo acabaría su divorcio de Steve? Desde luego, no pensó que un día acudiría a una reunión de negocios para tratar su caso. Ellie tampoco imaginó que se convertiría en una empresaria de éxito, propietaria no solo de una empresa de construcción, sino también de una cadena de salones de belleza. Pero por todo ello, seguiría soltera. Tiene maravillosos amigos leales en la persona de Rose y Ethan, un montón de conocidos y los más influyentes y ricos de la ciudad. Pero no tendrá cerca la principal y sencilla felicidad femenina de una familia y una persona favorita. Para compensar de algún modo su soledad, Ellie se compró un simpático perro corgi. Este amigo de 4 patas se convirtió en su válvula de escape. Le contaba cómo le había ido el día y qué planes tenía para mañana. Con él compartía sus sentimientos más sinceros. Ese día tenía una reunión con un nuevo proveedor de material de peluquería. Había concertado la cita en su restaurante favorito, que servía el mejor risotto de la ciudad. Ellie era una mujer puntual, pero esta vez llegó media hora antes.
decidió quedarse en el coche para terminar un capítulo del audiolibro. Prefería escuchar algo así, en lugar de música en la carretera. Ellie disfrutó de la voz del narrador y miró a su alrededor. Su interés por los transeúntes no había disminuido, aunque ahora fuera rica, y conduciendo un coche caro, seguía mirando la ciudad como una mujer que venía del campo. Todo le resultaba interesante y curioso. De repente, un coche aparcó justo delante de ella. Ella no se habría dado cuenta, pero era exactamente igual, aunque Ellie había pedido específicamente un determinado color de pintura, a juego con las llantas. Este coche tenía todo exactamente igual. Ellie incluso salió a ver con quién coincidían tanto sus gustos. La mujer esperaba ver a cualquiera menos a él. Su exmarido Steve salió del coche. El hombre también se fijó en Ali y sonrió ampliamente. «Hola», dijo, y se acercó a Ali con los brazos abiertos. «¿Cuánto tiempo he esperado para conocerte?» Sorprendentemente, Ellie respondió a su saludo y abrazo. «¿Por qué soñabas con conocerme? ¿No te están dando problemas tu nueva mujer y tu hijo?» Steve miró a su exmujer como si estuviera loca. Le informó de que no tenía un hijo-esposa. «¿Qué quieres decir?» «Entonces, ¿a quién he visto fuera de tu casa? O mejor dicho, nuestra casa». Ellie estaba realmente sorprendida. Si la mujer se hubiera quedado fuera de su antigua casa solo unos minutos aquella vez, 2 años atrás, habría visto que un hombre completamente distinto había seguido al chico hasta fuera. No Steve. Entonces, habría sabido mucho antes lo que le había ocurrido a su marido. Le habría encontrado antes y habría hablado con él. Pero había decidido que Steve tenía una nueva familia y no quería arruinar su idilio. Solo tenía que mirar por el retrovisor para ver al desconocido. Pero decidió dejar el pasado en el pasado. «Esta historia va para largo», le contestó Steve. «Supongo que tienes una reunión. Puedo sugerir que vayamos a cenar y hablemos de las cosas. Cancelaré mis negociaciones de inmediato». «A menos que estés ocupado», respondió Ellie de inmediato. «No puedo trabajar y esperar a esta noche. La curiosidad ya me corroe. No pasa nada. Solo iba a almorzar. Entonces, déjame invitarte a una copa», dijo Steve cortésmente y le ofreció la mano a su exmujer. Mientras el hombre pedía, Ellie telefoneó a su compañero y reprogramó la reunión para el día siguiente. Nadie se opuso. «Escucho con atención», dijo Ellie, y se ahuecó la barbilla con las manos como la alumna más interesada de la clase. «Permíteme empezar diciendo que casi 1 hora después de que te fueras con tu amante, tuve visitas», empezó a decirme Steve. «Incluso saqué la escopeta cuando vi que era el hombre que creía que había incendiado mi granja. Estaba en tal estado que podría haberle disparado. Acabas de destruirme moralmente». Ellie lanzó una mirada de culpabilidad hacia abajo. No había pensado en los sentimientos de Steve en ese momento. Había soñado con una vida hermosa, un amante rico y regalos caros. Fue mucho más tarde cuando pensó en el dolor que había causado a su exmarido. «Este hombre intentó durante mucho tiempo hacerme creer que no había prendido fuego a nada», llegó a decir Steve. «No le creí ni una palabra. No entendía por qué había venido si ya había hecho su trabajo sucio. Para ser sincero, no recuerdo qué palabras encontró el hombre para convencerme de su inocencia. Pero lo que sí recuerdo es cómo sacó una maleta y me la entregó. Estaba llena hasta arriba de billetes. Este desconocido me dijo que seguía dispuesto a comprar la parcela incluso después del incendio. Me dio incluso más de lo que había pensado ofrecerme. Añadió un poco como compensación moral, y yo acepté». Ellie sonrió. Sabía de quién hablaba Steve. Ese hombre era Ethan, que ahora era su buen compañero. La mujer decidió que era absolutamente necesario
presentar a su exmarido a Ethan, si seguían comunicándose con Steve. Claro, cuando recibí la notificación de divorcio, ya estaba empezando un nuevo negocio, continuó Steve. Decidí que esta vez iniciaría un negocio de pesca. Teníamos una piscifactoría de salmón en el pueblo, pero estaba abandonada. La compré y la restauré. ¿Cuánto dinero te dio ese empresario? Ellie se sorprendió. Lo suficiente para cumplir un sueño, añadió Steve con modestia. Y entonces me di cuenta de que el pueblo ya no me bastaba. El negocio crecía y cada vez tenía más clientes. En nuestra región es difícil encontrar buen pescado, así que no me equivoqué al elegir esta dirección. Vendí la casa y me mudé a la ciudad, pero no del todo. Vivo fuera de la ciudad, en un pueblo de élite. Resulta que cerca de la civilización, y no alejarse de la naturaleza. Así que esto es lo que vi en la casa. La familia que te compró la casa, adivinó Ellie. Steve notó que estaba gratamente sorprendido por el hecho de que Ellie hubiera venido a verle. Pensó que ella ni siquiera quería acordarse de él. Luego fue el turno de Ali de compartir su historia de matrimonio con Max. Se dio cuenta de que su exmarido apretaba los puños, conteniendo las lágrimas mientras escuchaba cómo Max había abusado de ella. Estaba incómodo, y Ali supuso que Steve aún tenía sentimientos. «Nunca me olvidé de ti». En voz baja, apenas audible, dijo Steve. «Todo lo que he conseguido es gracias a ti. Quería tanto demostrarte que no era un perdedor, que valía algo. Por eso te estaré agradecido hasta el final de mi vida». Ellie no pudo contener las lágrimas. No solo se había roto a sí misma, sino también a Steve. Ambos salieron de esta historia siendo personas diferentes. Lo único que tenían en común era que eran solitarios. Eso es, porque estaban hechos el uno para el otro. Era imposible para ellos encontrar la felicidad en otra persona. Al parecer, valió la pena pasar por una ruptura tan difícil y recorrer este difícil camino para comprender una verdad tan simple. Después de esta conversación, se hizo evidente para ambos que no podían vivir el uno sin el otro. Pero a los dos les daba vergüenza admitirlo. Todo porque Ali pensaba que Steve le era indiferente. Y Steve pensaba que Ali no le necesitaba. Una vez más, volvieron las inseguridades de los excónyuges. Pero alguien tenía que dar un paso adelante. Alguien estaba destinado a corregir este error. Como Ali aún se sentía más responsable de su ruptura, sugirió que volvieran a verse. Steve aceptó encantado. Entonces tuvieron otra reunión y otra. Después de un mes de reuniones regulares, los excónyuges decidieron que no tiene sentido ocultar lo obvio que se quieren y que la vida por separado no se puede imaginar. Rara vez ocurre, pero a veces los ex se reúnen y algo bueno sale de ello. Ali y Steve fueron capaces de dejar atrás viejos rencores, dejar atrás el pasado. Empezaron de cero y construyeron una familia fuerte. Pero el principal regalo del destino para ellos fue Mike, con quien Ellie y Steve soñaban desde el día de su primera boda. Los mejores amigos de la pareja eran Rose y Ethan, que tenían una hija nacida justo un mes después que Mike. Los jóvenes padres soñaban con que un día sus hijos crecieran y se enamoraran. Pero si eso ocurre, no será pronto. Por ahora, las dos empresarias tenían que aprender su nuevo papel de madres. Afortunadamente, ambas tenían maridos maravillosos en los que podían confiar. El nacimiento de sus hijos no hizo sino reforzar aún más su amistad.